se han convertido en colaboradores habituales de las noticias principales. Así bien, algunos enaltecen esta oportunidad para mejorar el periodismo, otros temen que se les dé demasiada importancia, socavando los estándares éticos. El periodismo digital se practica cada vez más en todo el mundo debido a la expansión del Internet, las nuevas tecnologías de los medios y las plataformas de redes sociales. Vamos con la historia del periodismo digital. Algunos estudiosos remontan los orígenes europeos y estadounidenses del periodismo ciudadano al panfletismo de los siglos XVII y XVIII. Sin embargo, lo que se hace mucho más poderoso en el siglo XXI es la rapidez. Concentrados y controlados ya no proporcionan la información relevante a sus vidas, sino que persiguen objetivos comerciales y políticos. Continuamos con lo que son conceptos generales. China Woman y Christian Willis, 2023, lo describen como el acto de un ciudadano o grupos ciudadanos que desempeñan un papel activo en el proceso de la recopilación de información, análisis y difusión de noticias e información. China Sami, 2017, cree que el surgimiento del periodismo ciudadano ha afectado la confianza y la credibilidad de las noticias e información difundidas. Los sitios de redes sociales como Twitter, Facebook y YouTube proporcionan métodos innovadores para la estimulación, la participación ciudadana. Gracias. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del periodismo digital. El periodismo digital, ciberperiodismo o periodismo en la web son algunas de las formas a las que se le conoce a esta actividad periodística, que se realiza principalmente en Internet. Esta evolución es una nueva forma del periodismo, enfocado específicamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, como lo son las redes sociales, sitio web e Internet, con la finalidad de mantener a una sociedad mejor informada y a su vez comunicada. Con el paso de los años, la humanidad fue desarrollando grandes avances en materia de tecnología, convirtiendo el periodismo digital en una herramienta de información para que el usuario mantenga informado, se mantenga informado, ¿no?, de una manera práctica. Esto llevó a exigir al periodista un mayor uso de las nuevas tendencias tecnológicas. La disposición y el conocimiento del periodista es fundamental en el momento de recoger información, pues debe valerse de múltiples medios para llegar con inmediatez y de manera resuelta al usuario final, quien necesita estar informado y depende de su servicio. El periodismo ha revolucionado y la enseñanza de la profesión debería cambiar también e ir a la par de la transformación digital. En la actualidad es muy difícil que un medio de comunicación no tenga presencia en la web, aunque a veces esta resulte al principio un poco empírica o básica, pero irá completándose con el transcurso del tiempo, de manera que se vuelve importante por diversos factores. Ahora vamos a ver los factores. Las nuevas tecnologías que año tras año han ido innovando a ser una parte fundamental para la difusión de información, además de tener una cercanía más hacia el lector, lo que permite interactuar más con él. Desde que los diarios crearon su edición digital y surgió un sinfín de publicaciones digitales, muchos son los lectores que han migrado de un medio a otro, y es que el medio digital tiene muchas ventajas potenciales que le caracterizan, ¿no?
y constituyen su esencia. Tanto la prensa escrita y el periodismo digital trabajan en conjunto. Lo que quiere decir es que lo que vemos publicado en los periódicos también lo podemos encontrar en las plataformas, en el sitio web de ese medio de comunicación, ¿no? Otro factor sería a partir de las nuevas posibilidades, envíos, almacenamiento y análisis de información, las dinámicas de los medios y de producción, las formas de trabajo y la concepción del mundo se ha ido redimensionando, abriendo paso a la innovación y a la creatividad, al tiempo que propician el surgimiento de mercados mucho más competitivos, ¿no? Género periodístico enfocado al uso de las nuevas tecnologías para informar y comunicar. Y entre sus principales características tenemos lo que es la multimedialidad, la hipertextualidad y la interactividad. ¿Qué es la multimedialidad? La multimedialidad es el medio donde se puede integrar en una misma plataforma los formatos tales como el texto, el audio, gráficos, animaciones y videos. La nueva utilización de este tipo de recursos permite complementar la información de la noticia. Entonces, se entiende que la multimedialidad es la utilización conjunta de las formas básicas de la información, es decir, texto, sonido, imagen, de forma fija y animada en un mismo entorno y de manera yuxtapuesta o integrada. Muy bien, vamos con hipertextualidad. ¿Qué es la hipertextualidad? La hipertextualidad nos posibilita saltar de un texto a otro, de un contenido a otro, armando un tejido de relaciones y de lecturas que se complementan recíprocamente. Con el periodismo digital, la información ya no es lineal, sino multidireccional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que existen diferentes vías o direcciones para acceder a la información. La hipertextualidad permite la navegación en el contenido, mediante múltiples enlaces que conectan determinados elementos informativos con otros. ¿Ok? Veamos ahora lo que es la interactividad. La interactividad se refiere a la posibilidad que tienen los usuarios a interactuar por medio de los autores y el texto, permitiendo de esta forma un desarrollo de acciones que proponen y comunican directamente. Podemos definir la interactividad como la interacción humano-máquina. Permite distintos grados de participación del sujeto, en tanto que transmite y genera información y permite que ésta establezca comunicaciones bidireccionales, definiendo además aspectos como la intencionalidad. Bien, pero además de esto, además de estas tres características principales, tenemos lo que es la accesibilidad, la usabilidad y la inmediatez. Estos se definen como factores que en el área del periodismo digital nos tienen informados las 24 horas del día y hasta ofrecen al usuario ciertas opciones de personalización de acuerdo a los diferentes dispositivos que utilizan. Periodismo digital. La forma de realizar el periodismo ha cambiado debido a que el uso de las nuevas tecnologías implica el desarrollo de un nuevo lenguaje. Este nuevo lenguaje, nueva forma de contar las cosas, nueva narrativa, tiene sus particulares elementos, que son términos y conceptos, contenido, tráfico, audiencia, presenciabilidad y virtualidad y sostenibilidad. Bien, vamos a hablar de cada una de ellas, las cuales nos indican que términos y conceptos es el cambio de los conceptos tradicionales de intercambio de usuario y de inmediatez. El contenido debe responder tres factores útiles.
que son útil, veraz y que responda a los intereses de la audiencia. El tráfico es el patrón para rendir el éxito de las marcas, no es el único, es necesario crear contenido profundo y original. Eso dentro del tráfico. La audiencia. La audiencia nos dice que el ciudadano comparte cualquier hecho que le parezca interesante por las redes sociales, lo que muchos han confundido con periodismo ciudadano cuando realmente se trata de fuentes periodísticas. Otros elementos también tenemos que es la presenciabilidad y la virtualidad. Son el presente y el futuro. Se debe preferir en la medida de lo posible la presencia física en las calles o en el sitio de un suceso y la atención al público. La sostenibilidad también como elemento, tenemos que las suscripciones y el patrocinio son complementos de ingresos económicos que buscan mantener la sostenibilidad del periodismo digital. Ventajas y desventajas, nos dice que se caracteriza por las herramientas de Internet, investigar, reducir, difundir contenidos periodísticos por la web. Tiene un lenguaje propio que está compuesto por símbolos, textos, sonidos, imágenes y animaciones, convirtiéndola así en una página bastante interactiva. Dentro de las ventajas tenemos que la digitalización nos dice que es muy accesible y la puedes innovar constantemente. La instantaneidad nos dice que podemos saber lo que pasa alrededor del mundo de manera rápida e instantánea. La actualización, noticia en el momento que se va generando. La personalización, tiene la potestad de ambientarlo como te guste. Y la accesibilidad nos dice que podemos llegar hasta este medio e interactuar con el mismo. También tenemos las desventajas. Las desventajas tenemos que nos dice dependencia tecnológica. El periodismo digital compite con el periodismo 2.0, que es la población. La dificultad de la lectura, suelen ser letras muy pequeñas, por ser digital, su lectura continua afecta a las vistas. El gran volumen de información. En estos medios digitales encontramos mucha información, lo que hace que los usuarios se confundan con tantos datos y la falta de confiabilidad. Y nos dice que la información puede ser como no puede ser confiable. Entonces eso tenemos dentro de las ventajas y desventajas de lo que es el periodismo digital. Esperando que les guste. Gracias. Periodismo ciudadano. El término periodismo ciudadano se comenzó a popularizar gracias a Internet a finales de los años 90 y principios de los años 2000. El inicio de este tipo de periodismo está ligado con el de los medios de comunicación comunitarios, que son aquellos que pertenecen a asociaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo son profundizar en la democracia con más participación ciudadana, dar voz a quienes no la tienen y hablar de lo que no se ha hablado en los medios. El periodismo ciudadano, también denominado periodismo 2.0, se caracteriza por la participación de los propios ciudadanos en el proceso de la creación y difusión de la información, y la disconformidad de la gente con la prensa tradicional, y el deseo de la ciudadanía de incorporar temas micro que no tienen cavidad en los medios establecidos. En él se hace referencia a las raíces del periodismo, en el cual es del pueblo y para el pueblo. Dice que los medios tradicionales han dejado de tener la exclusividad sobre la información y defiende la importancia de los ciudadanos. La característica importante del periodismo ciudadano es el trabajo colaborativo. Los periodistas están más conectados entre ellos, al igual que el resto de los ciudadanos. Esta conectividad permite un trabajo en línea que enriquece las experiencias periodísticas, favoreciendo así el debate y la pluralidad. Muchos medios convencionales
han aprovechado este fenómeno fomentando la participación ciudadana en sus medios de comunicación. Si utilizamos redes sociales para relatar lo que ocurre en la comunidad o para dar a conocer acontecimientos de nuestros alrededores, ya estamos formando parte del periodismo ciudadano. El periodismo está impulsado por las redes sociales, cambió la manera en la que el mundo comprendió los importantes acontecimientos, los ejes en torno a los cuales el proceso del periodismo ciudadano son el de la lógica, en la medida que se expone al público de forma concreta, emocional y dinámica. Muy bien, ahora vamos a revisar la importancia del periodismo ciudadano. Uno de los cambios más significativos en el periodismo de la última década ha sido la irrupción de los ciudadanos en el proceso informativo, estableciendo diversas formas de interacción con los profesionales de la información, con los medios de comunicación y también entre ellos. Esta novedad ha establecido una nueva cultura periodística donde la noticia adquiere una dimensión dinámica y en la que la propia interactividad con el público puede contribuir a alimentar distintos aspectos que también han entrado a formar parte de los medios de comunicación. Sin duda, las redes sociales, los blogs y demás herramientas fruto del Internet están aquí para quedarse y reclaman su espacio. También es indudable que la ausencia de un título no significa obligatoriamente la ausencia de calidad o rigor. También, aunque es clara la necesidad de contar con un profesional de la información para publicar una noticia bien elaborada y seleccionada. En el panorama actual, cualquiera aprovechando las ilimitadas opciones que ofrece Internet se puede lanzar a la creación de un periodismo de calle, sin ningún tipo de cortapisa, siendo él mismo periodista y editor. Estos están percibiendo la circunstancia como una amenaza cuando en realidad sería más provechoso comenzar a verlo como una oportunidad, como una parte más de la transformación que se impone en estos momentos. Los periódicos gozan de una ventaja que solo ellos pueden tener. Se trata de la marca, del sello de confianza, de calidad, que han ido forjando durante tantos y tantos años y que, al menos hasta el momento, les otorga credibilidad y genera confianza entre su audiencia. Desde ese punto de partida, han de comenzar a integrar a ese periodismo ciudadano que quiere cobrar protagonismo. Fundamentalmente, estas nuevas formas de periodismo ciudadano ofrecen a los medios tradicionales una fuente de información que puede ser muy importante. A través de blogs u otro tipo de portales, el ciudadano puede poner al periodista en la pista de una historia interesante e incluso puede ofrecer él mismo una buena noticia. La idea es incluir a esas audiencias activas dentro del entorno del medio de comunicación. A partir de ahí, es el periódico en cuestión el que debe moderar y seleccionar la información, pero no a modo de censura, sino de filtro de calidad. Porque si algo deben mantener los medios de comunicación en todo momento, eso es la calidad. De este modo, se puede generar una relación beneficiosa para ambas partes. Por un lado, el periódico se enriquece con miradas distintas sobre temas locales cercanos a su audiencia. Por otro, ese periodismo ciudadano adquiere mayor relevancia y alcance más allá del simple blog. Está claro que los periódicos deben de dejar de anclarse al pasado y abrir
los brazos a las novedades tecnológicas que se imponen en estos días, porque ignorarlas no va a hacer que desaparezcan. Finalmente, como paradigma, hemos tenido la oportunidad de experimentar como valiosísimos ejercicios ciudadanos para el progreso y desarrollo del pensamiento humano, el derecho a mantenernos libremente informados para emitir nuestra opinión y sobre todo del innegociable fundamento de informar a los demás para que ejerzan sin condiciones ni restricciones sus propias conclusiones de lo que viene sucediendo a su alrededor y también de lo que suceda a futuro. Sobre características del periodismo ciudadano. Existen 7 características del periodismo ciudadano, que son: acceso masivo a las nuevas tecnologías, que contiene la antena satelital, las computadoras, los DVD, la impresora, la fibra óptica y celular, etc. El desarrollo de la web 2.0, pues posibilita el enriquecimiento de las experiencias de aprendizaje, tanto para los docentes como para los estudiantes, abriendo una amplia gama de alternativas al aprendizaje constructivo y cognitivo. Pues la siguiente es participación activa por parte de la ciudadanía. Es la intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones respecto al manejo y acciones que generan en su comunidad. Las siguientes son múltiples soportes digitales que fomentan la conversación. Existen 2 y son el soporte analógicos, que consiste en el papel, la película, los videos cassette, el radio cassette, etc. El siguiente es soportes digitales, que consiste en discos magnéticos, disquetes, discos ópticos, tarjetas de memoria, etc. La siguiente es resignación del papel de las audiencias. Tiene como función de administrar la justicia entre los habitantes, velar por el cumplimiento de las instrucciones dadas. La siguiente es el ecosistema de medios emergentes, pues es un gran inventario de recursos categorizados y descritos de acuerdo a sus cualidades, aptas para comunicar la actividad de la marca su propuesta a través de Internet. La siguiente es las nuevas formas de construcción noticiosa, que son los hechos que deben ser representados sin reiteraciones o datos irrelevantes. Tenemos un pequeño concepto que resulta más sencillo que nunca creer contenidos periodísticos para la gran masa, y todo esto sin tener que escalar en la interminable jerarquía de los medios convencionales, pues los ciudadanos pueden de forma individual e incluso gratuita convertirse en canal de difusión de los hechos más actuales. También tenemos otra característica que es muy importante del periodismo ciudadano, que consiste que es un trabajo colaborativo, donde los periodistas están más conectados entre ellos, que al igual que el resto de ciudadanos, la cual permite un trabajo en línea que enriquece la experiencia periodística. También tenemos otras pequeñas características que son que es participativo y colaborativo, que implica mucha conversación, que es una gran oportunidad y que todos se benefician con el conocimiento dado. Pues tenemos también un pequeño propósito que me pareció muy interesante, que se relaciona al periodismo ciudadano, que es proporcionar información pública sobre los hechos que conciernen a todos, pues es ajeno al propósito del periodismo hacer propaganda de cualquier clase, ya sea política, gubernamental, comercial, religiosa o procurar entretenimiento o diversión. Pues y aquí tenemos lo que son las referencias bibliográficas. Bueno, este fue todo mi trabajo y esta fue mi exposición. Desafiando a los medios tradicionales. Desventajas. Falta de objetividad, daños al periodismo profesional. Sobre las ventajas del periodismo ciudadano. Estar en el momento de acción o acontecimiento. En una crisis o evento
en el momento en que ocurre una gran ventaja del periodismo ciudadano. Un ejemplo de esto sería las personas que caminan por las calles, ven una protesta o un accidente de tránsito. En ese momento sacarían sus dispositivos móviles para poder grabar el acontecimiento y publicarlo. Un periodista ciudadano puede capturar una crisis a medida que se desarrolla, a diferencia del periodismo tradicional que comienza una vez que se notifica a una estación de noticias del evento. Para entonces se han perdido el evento real y está informado sobre la evidencia dejada. Otra de las ventajas sería ofrecer múltiples puntos de vista. El periodismo ciudadano comenzó por muchas razones, pero una de las principales fue promocionar un relato más preciso de una historia. Otra de las ventajas sería ofrecer múltiples puntos de vista. El periodismo ciudadano comenzó por muchas razones. Fue proporcionar un relato más preciso de una historia, analizando el tema desde todos los ángulos. Cuando cientos o incluso miles de ciudadanos participan en la recopilación de información de un evento, es más fácil que surja de una historia. Pero una de las siguientes ventajas sería desafiando a los medios tradicionales. Aunque todos deseamos que sea más objetivo, los medios de comunicación pueden estar sesgados a un punto de vista en particular, excluyendo a otros. Con los periodistas ciudadanos trabajando para verificar los datos de los principales medios de comunicación, los medios pueden ser considerados responsables de sus informes o ser objeto de una demanda si los descubren diciendo mentiras. En cierto modo, todos los periodistas ciudadanos trabajan para el público. Así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas. Una de las desventajas es falta de objetividad. Aunque pareciera que un periodista ciudadano no tendría una agenda para informar sobre una crisis en desarrollo, eso no es cierto. Una persona puede optar por registrar o informar sobre un aspecto de un problema. Por ejemplo, una protesta contra cierto político puede ser reportado de manera parcial y unilateral, porque el periodista ciudadano no está de acuerdo con este político. Eso es una falta de objetividad. La objetividad es poder ver ambos lados de la historia e informar la historia completa, no solo la perspectiva de un lado. Por otro lado, el periodismo ciudadano es público y es posible que no entiendan la ética del periodismo. Probablemente no conozcan las leyes sobre la difamación de derechos del autor. Dada esta enorme brecha en la educación, los periodistas ciudadanos simplemente no tienen la caja de herramientas adecuadas para recopilar, analizar y difundir información al público de manera adecuada. Otra de las desventajas sería daños al periodismo profesional. Este es un grande. Con el auge del periodismo ciudadano, muchos periodistas están perdiendo su trabajo. ¿Por qué? Cuando un medio de comunicación puede obtener información de un periodista ciudadano no remunerado, ¿por qué quieren pagarle a un reportero para que también obtenga la información? Cada año los principales periódicos y medios de comunicación son cada vez más pequeños y el periódico ciudadano es parcialmente responsable del declive. No solo eso, sino que los periodistas se ven obligados a escribir artículos dignos de un periódico más rápido que nunca para competir con los periodistas ciudadanos, y esto, así como tenemos ventajas, también tenemos desventajas en el periodismo ciudadano. Una de las desventajas sería la falta de objetividad. Aunque pareciera que un periodista ciudadano no tendría una agenda para informar sobre una crisis en desarrollo, eso no es cierto. Una persona puede optar por registrar o informar sobre un aspecto de un problema. Por ejemplo, una protesta contra cierto político puede ser reportada de manera parcial y unilateral, porque el periodista ciudadano no está de acuerdo con este político. Esto es una falta de objetividad. La objetividad es poder ver ambos lados de la historia e informar la historia completa, no solo perspectiva de un lado. Por otro lado, el periodismo ciudadano es público y es posible que no entiendan la ética del periodismo. Probablemente no conozcan las leyes
sobre la difamación y derechos del autor. Dada esta enorme brecha en la educación, los periodistas ciudadanos simplemente no obtienen la caja de herramientas adecuadas para recopilar y analizar y difundir información al público de manera adecuada. La siguiente desventaja sería daños al periodismo profesional. Esto es un grande. Con el auge del periodismo ciudadano, muchos periodistas están perdiendo su trabajo. ¿Por qué? Cuando un medio de comunicación puede obtener información de un periodista ciudadano, ¿por qué querrían pagarle a un reportero para que también obtengan información? Cada año los principales periódicos y medios de comunicación cada vez más pequeños y el periodismo ciudadano está parcialmente responsable del declive no remunerado. No solo eso, sino que el periodismo se ven obligados a escribir artículos dignos de un periodismo más rápido que nunca para competir con los periodistas ciudadanos. Y esto conduce a inexactitudes y errores de redacción.